Gloria Fide Domini. In illo tempore accesserunt ad Iesum Phariseis et interrogabit eum, unus ex legis doctor tentant seum, Magister, podes mandatum magnon in lege? Aid illi Iesus, diligi Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex in tota anima tua, et in tota mente tua. Hoc ex maximum et primum mandatum, secundum autem similes uic diligite proximum tuum sicute ipsum. In is duobus mandatis universal lex pendet et profeta. Congregatis autem Phariseis interrogabit eos Iesus dicens, quid vobis videtur de Christo, cuius filius est? Dicon ei David, haec illis, quomodo ergo David in spiritu vocam eum Dominus dicens, dixi Dominus Domino meo sedet ad dextris meis, donec ponen inimicus et tuum escaperunt pedum tuorum. Si ergo David vocat eum Dominus, quomodo filius eius est, et nemo poteras ei responderunt verbum, neque ausum fuit quisquam exila, dia eum amplius interrogar. En aquel tiempo, os fariseos rodearon Jesús. Un deles, que era doctor da lei, preguntóle para o experimentar: ¿cuál es, mestre, o mayor mandamiento da lei? E Jesus respondió-lhe: amarás ao Senhor tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E este, o maior, é o primeiro dos mandamentos. Mas há um segundo que lhe é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É nestes dois mandamentos que se fundam e resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus ali estavam reunidos, Jesus pôs-lhes a seguinte questão, perguntando-lhes: que pensáis acerca do Messias? De quem ele é filho? Eles responderam: de David. E Jesus insistiu: como é que então David, inspirado por Deus, o chama Senhor, ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo de tus pés? Se, pois, David o chama Senhor, como pode ser filho dele? E ninguém lhe pode responder uma só palavra. Daquele dia em diante, não mais apareceu quem se atrevesse a interrogá-lo. Antes de pasar a comentar especialmente la epístola, les quiero leer la oración colecta, porque es muy bonita. Dice: dai, Señor, ao vosso povo que evite as ciladas do demonio, e vos sirva de corazón puro a vos, seu único Deus e Señor, por nosso Señor Jesucristo. O sea que la Iglesia pone en esta misa, en esta oración, el deseo de que no nos deje caer en los engaños del demonio, para que podamos servir con corazón puro al único Dios. Y en la epístola insiste San Pablo en la carta a los Efesios, dice: há un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Deus y Pai de todos, que está acima de todos, que haya en todos, que reciben todos. Cuando uno
comienza a estudiar el catecismo, una de las primeras cosas que aprende es que hay un solo Deus. Mas este Deus, para distinguirlo del Deus que nos podemos nos hacer, porque cada uno de nosotros, cuando no está en la verdad, se inventa su Deus. Un Deus que permite, por ejemplo, no sé, el adulterio o la bebedera, o en fin, cualquier cosa que nos venga bien a nosotros. Tenemos esa mala costumbre de acomodar Dios a nuestro piacere, como dicen los italianos. Mas hay un solo Deus. Y Deus se molestó en mandar amén de los profetas a su propio Figlio para enseñarnos la intimidad de Dios, que es el misterio trinitario. Si bien en el Antiguo Testamento ya hay maneras, ya Dios se manifiesta a través de distintas formas de enseñar que había un misterio trinitario, o sea, que había un Padre, un Figlio y un Espíritu Santo, este misterio se completa cuando Jesucristo, antes de ascender al cielo, dice: id y pregad a todas las gentes en nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Bien, entonces, si hay un solo Deus, necesariamente tiene que haber una sola religión. Porque si todas las religiones fuesen válidas, Dios estaría haciéndose la guerra a sí mismo. Por ejemplo, los judeos reniegan de Jesucristo. Los católicos tienen a Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los musulmanes reniegan de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen. Bueno, entonces, igualmente, no puede haber compatibilidad entre la religión verdadera y una religión errónea, feita por hombres. Lembremos que los judeos deforman la religión que recibió, los fundamentos de la religión que recibe a través de Abraham, y la fe que tiene Abraham en el Mesías. Bien, ni qué decir de las falsas religiones que vienen después por ejemplo, con el protestantismo. Entonces, no puede haber una religión verdadera y que las otras también compartan verdad. ¿Por qué? Porque las otras religiones, desde el momento en que tienen un solo error, y que no pertenecen a la religión católica, ya están fuera del camino de salvación. El que no está conmigo está contra mí. El que no oye conmigo desparrama, por ejemplo. No se puede servir a dos señores, etc. O sea, en la Sagrada Escritura hay infinidad de citas en donde se hace hincapié en que hay un solo Dios, una sola religión. Entonces, no puede haber, insisto, otra religión verdadera. Todas las demás religiones son caminos de condenación, no de salvación. Y eso la Iglesia lo sostuvo siempre, hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dice que las otras religiones son también caminos de verdad, etcétera, etcétera. Días pasados estaba en una de las misiones, les estaba comentando este licho, y se los comento siempre para insistir, especialmente a los fieles que se acercan por primera vez, este licho, para que tengan cuidado, porque este licho es peor que dinamita. Porque si tú te comes un solo error de este licho, dejas de ser católico. Entonces, estábamos comentando precisamente, por ejemplo, el número 841, en donde se habla las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. Dice: mas su plano de salvación abrange también a aquellos que reconocen a Cristo. Entre ellos, en primer lugar, los musulmanes. En primer lugar, ojo, que profesan mantener a fe de Abraham, adoran connosco, o Deus único, misericordioso, juiz dos hombres no último día.
En estas 3, 4 líneas que acabo de leer, hay tanta asnera, tanta. Léprese primero que los musulmanes surgen a partir de un señor que se llamó Mahoma, casado con una viuda rica y que como no tenía que trabajar se puso a pensar a ver qué hacía. Entonces tenía un amigo judaico que le dio las claves para hacer una religión. Y es por eso que hay una cierta semejanza entre los musulmanes y los judíos. Por ejemplo, judíos y musulmanes no comen carne de porco, por ejemplo, por lo consideran impuro, etcétera, etcétera. Bien. Más dice que profesan mantener la fe de Abraham. Los musulmanes no tienen la fe de Abraham. ¿Por qué? Y porque Abraham acreditaba en Cristo. Entonces, y esa famosa disputa que tiene Cristo con los fariseos, que los fariseos les dicen, nosotros somos hijos de Abraham, Cristo les dice, si vosotros fueses hijos de Abraham, acreditaríais en mí, porque Abraham vio mi día y se regocijó. Y los fariseos le dicen, pero tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Cristo le dice aquella famosa frase, antes que Abraham fuese el sol. O sea, está mostrando su divinidad. Y entonces los fariseos voltan a la carga. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo les dice, si vosotros fueses hijos de Abraham, no son hijos de Abraham. Vosotros son hijos del demonio. Lémbrense de esa frase. ¿Qué tiene que ver los islámicos con el Dios verdadero? Si Cristo les dice a los judaicos esta frase tan fuerte, vosotros son hijos del demonio, ¿qué no le diría a los musulmanes? Porque los musulmanes son como una herejía del judaísmo. Y este texto insiste, adoran conozco, supuestamente por los católicos, adoran conozco al Dios único. Nuestro Dios único es trinitario. Los musulmanes blasfeman de la Santísima Trinidad. Pero esto ya lo hemos dicho algunas veces, mas yo quería, porque este otro nicho que se llama Texto del Concilio Vaticano II, en fin, ya si lo leí no me lembraba. Ese texto que está en el Catecismo Nuevo es una copia exacta de una parte de la famosa Lumen Gentium. Famosa Lumen Gentium que algunos padrecitos carecas que tienen blogs ahí, que andan con batinas muy prolijas, dicen que el Lumen Gentium es una maravilla. Ya, eso es una cosa preciosa. Miren la maravilla. La maravilla dice, mas no plano da salvación abrange también a aquellos que reconocen al Creador. Entre ellos, en primer lugar, los musulmanes que profesan mantener la fe de Abraham, adoran conozco al Dios único, misericordioso, juiz de los hombres en el último día. O sea, está copiado el texto del Concilio Vaticano II en el Catecismo. Ahora bien, cuando uno realmente... tengo que confesar que hace tiempo que no abría esta cosa, porque me da miedo. Pero cuando uno lee, dice, ¿cómo es posible que hubo, no sé, más de 1700 obispos que aprobaron esta asamblea? Porque no estamos a hablar de una sutileza del lenguaje, no. Acá está a decir que nosotros adoramos con los musulmanes al Dios único. Pero el Dios único no es el Dios, no es el Dios católico, no es trinitario, no es el Dios supuestamente único de los judíos, de los musulmanes, en fin, de cualquier otro que ande dando vueltas por ahí que diga que acredita en Dios, pero que hace su vida. O sea, es una cosa espantosa porque, repito, estamos atacando la esencia misma de la religión, o sea, creer en un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero que se revela a través del Espíritu Santo, los profetas, de su propio Figlio, nos está diciendo que es trinitario, y ahora un concilio de una falsa iglesia
me viene con el cuento de que adoramos al mismo Dios con los musulmanes. Y ojo, lembrense que João Paulo II, en una visita que hace a Marruecos, en un estadio lotado de gente musulmana, por supuesto, les dice, tenemos el mismo Dios. Claro, los musulmanes estaban felices porque dijeron, mira, vino el Papa y se hizo musulmán. ¿Esto por qué lo traigo? Porque una vez más, este es solo un error sobre una cuestión fundamental. Reitero, no es una sutileza que uno pueda pensar que tal vez podemos, si lo vemos de este lado, tal vez sea católico. No. Acá se está atacando la misma deidad. Se está atacando la Santísima Trinidad. En esa esquina, los mártires que están ahí, las reliquias de mártires y santos que están ahí, murieron por Cristo, murieron por la Santísima Trinidad. Y que vengan estos bandidos del Concilio Vaticano II a decirme que tenemos el mismo Dios con los musulmanes, por ejemplo. No. Entonces, no hay nada que discutir respecto al Concilio Vaticano II. Es un conciliábulo, es algo que es imposible que sea católico. Ahí se anda discutiendo con las cartas de un tal, del arzobispo Viganó, que yo me alegro porque por este querido arzobispo que está a levantar el problema este. Pero señores, en fin, para un católico no se discute esta cosa. Que alguien va a decir, no, bueno, pero esto lo podemos sacar, pero guardamos el resto. Cuando desde el momento en que se ataca la misma deidad, ¿qué será el resto? ¿Vamos a perder tiempo con el resto? Cuando hubo más de 1.200, 1.700 obispos, actuaron como 2.000 obispos en el Concilio Vaticano II, de esos 2.000 obispos, había un grupo de obispos católicos entre 200 a 300 que seguramente no han votado esta cosa, pero casi 2.000 obispos aceptaron este licho, este acto de apostasía, que, repito, es de catecismo. No hay que ser teólogo, no hay que estudiar toda la Suma Teológica, ni a leerse a todo San Agustín para darse cuenta de que es una asnera terrible. Entonces, queridos fieles, pidamos siempre a Dios esta gracia, porque es una gracia inmensa. Sin duda estamos viviendo tiempos de castigo, porque no es posible que tanta gente supuestamente ilustrada haya aceptado ese error. No es posible, y que haya hoy en día incluso muchos sacerdotes que se dicen conservadores, tradicionales, etcétera, etcétera, que están a defender el concilio. Como el bribón de Monsignor Felé, que llega a decir 95% es bueno el Concilio Vaticano. No. Entonces, queridos fieles, nos a ser católicos. Y ser católicos implica una unidad de fe, una unidad que no tolera ningún error doctrinal. Yo no puedo aceptar, decir, soy católico y, por ejemplo, negar el infierno, o ser católico y favorecer el aborto. No. Ser católico implica una totalidad. Bon íntegra causa es, el bien es íntegro en su causa. Malum qualcunque defecto, el mal es cualquier defecto. Entonces, si yo acepto cualquier defecto de este licho del Vaticano II o del catecismo católico, este falso catecismo católico, yo no soy católico, pronto, así de simple. Entonces, ojo, el mundo es muy engañador, el mundo también hace supresión, porque cuando nosotros hablamos de esta manera, algunos dicen, no, está un poquito exagerado,
se puede aceptar el divorcio, se puede aceptar, no sé, el aborto, cualquier otra cosa. O se puede aceptar de que otras religiones también prestan. No. Entonces, debemos ser tajantes en esto. Y lémbrense, cuando a veces nos acusan y dicen, no, esta gente es muy exagerada. Esos santos que están ahí han sido unos exagerados, entre aspas. Porque lo que leemos en el Evangelio de hoy, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, no es exagerado. Poner a Dios en tanta premura, en primer lugar continuamente, no es exagerado. Dios nos está diciendo, ojo, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo lo que somos es gracias a Dios. ¿Y que yo voy a poner a Dios en un costadito? Sí, que no me fastidia mi vida personal, en fin. Entonces, los santos son los que han amado a Dios por sobre todas las cosas. Y los santos nunca han sido mornos, nunca han contemporarizado con el espíritu mundano. Entonces, queridos fieles, pidamos, la oración colecta es muy bonita, reitero, insiste en que pidamos a Dios la gracia de que nunca nos dejemos guiar por el espíritu del mundo, en definitiva por el demonio, para afastarnos de la verdad. Que cuando Dios nos llame al juicio, estemos anclados en la verdad católica, para así poder salvarnos a salvas. Ave María Purísima.